Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Cuatro Elementos, Agua, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Desde principios de semana, luego de que Chomlada dijera que no estaría disponible hoy ni ningún otro día, Apo había notado que algo no estaba bien. Estaba claro que Chomlada la estaba impidiendo. Tan pronto terminaba la jornada laboral, Chomlada desaparecería instantáneamente, volviéndose inalcanzable. Incluso las tareas externas a las que solían insistir en sumarse, ansiosa por aprender y ganar experiencia, ahora estaban siendo rechazadas. En cambio, Chomlada prefirió quedarse en el hotel y dejar que Prin la acompañara, usando la excusa de que no quería interferir con el flujo de trabajo. No lo sé, jefa. La señorita Chomlada me acaba de pedir que se lo hiciera saber, pero no me dijo ningún detalle. ¿Y por qué no pediste detalles? Lo siento, jefa. ¿Quieres que la llame ahora y le pregunte? No es necesario, no llames. Concéntrate en tus tareas. Apo interrumpió rápidamente a Prim, no queriendo que su secretaria llamara Chomlada y le haría parecer como si fuera una jefa que se entrometía en la vida privada de sus empleados. Después de todo, ella fue quien dijo que Chomlada podía tomarse un tiempo libre cuando necesitara manejar asuntos personales o cuando no estuviera lista para trabajar. Apo necesitaba mantenerse firme en sus propias palabras. El problema era que Apo no sabía y tal vez nunca sabría la verdadera razón detrás del comportamiento de Chomlada. Si la propia Chomlada no estuviera dispuesta a compartirlo, entonces sería imposible para Apo entender o resolver el problema. No fue todo tan sencillo como gestionar asuntos laborales. Últimamente, ¿qué está pasando exactamente con Chomlada? Estoy feliz. Finalmente, Nit volvió a hacer las paces conmigo, como si alguna vez me hubiera enojado de verdad contigo, Chomlada, y como si de repente hubieras cambiado de opinión, dejando de lado todas esas ideas locas. Sabía que, dijera lo que dijera, sería inútil. Por eso te dejé decidir por ti misma cómo manejar tu vida. Entonces puedes estar tranquilo porque ya no tengo intención de destruir el equipo Waiting. ¿Hablas en serio? Chomlada avanzando, confirmándole a su amiga que parecía incrédula ante el drástico cambio de actitud. Nit sabía lo decidida que había estado Chomlada al infiltrarse en Waiting y reunir información que pudiera beneficiar a Guachara. Sin embargo, después de sumergirse en ese entorno, Chomlada terminó descubriendo más de lo que esperaba y su perspectiva cambió por completo. Lo digo en serio, Nit. El mes pasado, desde que decidí mudarme a Huangqin, aprendí mucho. Entonces, ¿eso significa que te rendirás y volverás a casa? Todavía no. No puedo regresar ahora. ¿Por qué no? Si ya no necesitas ayudar a tu hermano, ¿por qué no regresas? Porque quiero estar segura de algunas cosas primero. No quiero sacar conclusiones precipitadas sin pruebas, pero cuando esté segura, te lo contaré todo. Cholada había invertido mucho tiempo y esfuerzo tanto en el equipo de Waiting como en el de Guachara. Por eso decidió quedarse un poco más para aclarar todas sus dudas. No quería dejar las cosas sin terminar. En el fondo esperaba que sus preocupaciones resultaran infundadas. Este era un secreto que se guardaba para sí misma, sin compartirlo ni siquiera con Ned, su mejor amiga. No parece que haya pasado ni un mes. Ahora que has empezado a trabajar en serio, Chomlada pareces más madura. No realmente. Estoy empezando mi vida profesional. Todavía tengo mucho que aprender. ¿Y la jefa Apo cómo está? ¿Ha empezado a sospechar o a darse cuenta de algo sobre ti? Incluso después de escapar a Bangkok, porque su amiga tenía que mencionar a alguien a quien ella intentaba evitar a toda costa. No quería ver a Apo ni oír su nombre, ni siquiera pensar en ella. Por eso Chomlada se había tomado el sábado libre para visitar a su madre y planeaba pasar la noche en casa. Además de estar cansada de ver a Apo,
Esa decisión también la ahorraba tener que viajar con su hermana, Pimpat, con quien todavía no se hablaba. ¿Dije algo malo, Chomlada? ¿Por qué pusiste esa cara cuando mencioné a Apo? Bueno, cambiemos de tema. No vale la pena ni hablar de esa persona. ¿Por qué? Es demasiado estricta y difícil tratar con ella como jefa. Es el tipo de persona a la que le gustaba dar esperanza a la gente sin tomar nada en serio. Chomlada no quería convertir su hábito de quejarse en algo público. Para ella, el tema era insignificante y no valía la pena compartirlo. Después de todo, sabía que no le importaba a Apo, quien ya había dejado en claro a todos en el hotel que no le gustaba. Desde entonces, los rumores se habían calmado y Chomlada decidió mantener las distancias para evitar más malentendidos. Bueno, hablemos de otra cosa. Tengo curiosidad. ¿Alguien en el trabajo ha mostrado interés en ti? Ni hablar, Nit, solo trabajo. En mis días libres voy a casa a ver a mi madre, así que sigo completamente soltera. Imposible. Por tu forma de ser, alguien debe estar interesado. Me gustaría saber de ti. ¿Cómo van las cosas con ese estudiante de último año que te gusta? Lo mismo de siempre. Lo sigo admirando desde lejos, pero no tengo el valor de confesarlo. Entonces, ¿por qué no te rindes? No es tan fácil, Chomlada. Cuando te gusta alguien, aunque sepas que es imposible, sigue gustándote.